Un cordial saludo a todas las personas que en esta hora del día nos sintonizan por el canal Cable Plus. Los acompañamos desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en este hermoso programa Ábreme tu corazón. Qué bonito poder volver a retomar estas reflexiones, especialmente sobre los valores de nuestra familia. Qué bonito poder compartir todos juntos el mensaje que el Señor pone en nuestros corazones. De manera especial en este tiempo en que estamos en nuestros hogares, confinados, compartiendo todos juntos, cuidando nuestra salud y, ¿por qué no?, esto es una gran oportunidad para reflexionar acerca del Señor, para reflexionar acerca de nuestra vida familiar. La parroquia se alegra enormemente de compartir con ustedes este privilegiado espacio en que podemos reunirnos todos juntos, hablar del Señor, llevar su mensaje a nuestro corazón y por ende vivir y seguir avanzando en nuestro camino de la santidad. Hoy entonces nos reunimos para hablar del valor de la sinceridad. Sinceridad, quizás una palabra que escuchamos mucho, pero que en ocasiones meditamos muy poco. Y es un valor que necesitamos y es prioritario en nuestra vida familiar. La sinceridad en nuestra familia a veces puede hacer mucha falta y a veces nos puede guardar de muchos problemas, de muchas dificultades, de muchas complejas situaciones que a veces, por qué no decirlo, destruyen familias, destruyen matrimonios, destruyen hogares. La etimología de sinceridad nos dice que viene de la palabra latina sincerus, y sinceros significa sin fingimiento, sin máscaras, sin mentira, significa esa persona que se muestra como es. La sinceridad es muy y demasiadamente importante en nuestra vida cristiana, porque nos lleva a ser sinceros con el Señor, sinceros con nosotros mismos, sinceros en nuestra vocación. Recordemos que todos tenemos una vocación cristiana, sinceros precisamente en nuestra familia y sinceros también en nuestro compartir comunitario, porque somos una sola familia en la iglesia, compartimos y profesamos una sola fe. Los invitaría entonces para que en primer momento reflexionáramos acerca de la sinceridad con nosotros mismos. Conocer nuestro cuerpo, conocer nuestro espíritu, conocer nuestros pensamientos, conocer nuestra conciencia es demasiadamente importante. Porque cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cuando yo conozco mi propio yo, cuando yo me doy cuenta quién soy yo, qué hago en el mundo, que esas serían las grandes preguntas de la filosofía, entonces yo puedo generar en mi vida un plan de salvación, aceptar ese plan de salvación que Dios ya ha fundado en mi corazón. ¿Por qué me parece importante ser sinceros con nosotros mismos? Porque en muchas ocasiones nos podemos colocar máscaras, como lo hacían nuestros antepasados, que fundaron las máscaras, hicieron las máscaras, forjaban las máscaras, precisamente para hacer una obra de teatro, o para esconderse de alguien, o para mostrar una realidad en su rostro que no era la realidad propia. Eso quizás es algo muy superficial, pero puede pasar en nuestra vida común, en nuestro ordinario vivir. Nos ponemos máscaras invisibles, entre comillas, para parecer ante los demás lo que verdaderamente no somos. He ahí la importancia de ser sinceros con nosotros mismos, porque cuando somos sinceros con nosotros mismos, aprendemos a amar esa realidad que soy yo, todo ese compendio antropológico que me une como ser en cuerpo y en alma, en espíritu. Ser sinceros con nosotros mismos no es una cosa de la estratosfera, es decir, fuera de nuestra propia realidad, de lo que circunda a nuestro alrededor. Ser sinceros con nosotros mismos es simplemente conocerme, aceptarme y amarme. En este mundo actual puede pasar mucho eso, queridos hermanos, hermanas, queridos televidentes. Pasa que nos metemos en un montón de historias, en un montón de cuentos fantásticos que nos alejan de nuestra verdadera y propia realidad. Conocerme a mí mismo es aceptar el plan de salvación que Dios ha trazado en mi vida y en mi corazón.
Muchas veces le mostramos a los demás y hasta nosotros mismos mentiras, falacias, calumnias. ¿Por qué? Porque queremos mostrar algo que en realidad no somos. Creo que es de allí que el pecado sea la mentira. La mentira nos aleja de nosotros mismos y nos lleva a alejarnos de los demás, porque constantemente vamos a estar creando, vamos a estar produciendo un montón de cosas falsas en nuestra vida, de cosas que se convierten en grandes mentiras y que nos llevan a alejarnos de esa realidad en la que el Señor quiere instruir nuestra vida y acercarnos a la santidad. Recordemos que en primer momento hay que ser sinceros con nosotros mismos, aceptar lo que somos, tener autoestima, amarnos. Eso es lo que el Señor quiere, porque si el Señor nos ha hecho así, entonces así nos tenemos que aceptar. Meditando sobre esto, entonces tendríamos nosotros como cristianos católicos rechazar en todo sentido, en todo lugar, en toda la situación, toda la ideología de género que el mundo quiere meternos en nuestros pensamientos, en nuestras mentes. Es verdad, no tenemos que discriminar a nadie, tenemos que amarnos como somos nosotros y también amar a los demás como son, como se ven, como se quieren mostrar. Pero cada uno de nosotros tenemos la tarea y tenemos que preocuparnos por mostrarnos como el Señor nos ha hecho. No podemos ir contra natura, diría la filosofía. Ir contra natura es mostrar lo que naturalmente yo no soy. Si un hombre tiene cuerpo de hombre, pues fácilmente es un hombre y tenemos que mostrarnos como hombres, como el Señor nos ha hecho. Eso quizás es lo que predica la ideología de género, lo que predica el aborto, querer mostrar la muerte como si fuera la vida. En fin, un montón de teorías de las cuales ustedes conocen más que yo y que quizás podemos reflexionar si estamos llevándolas a nuestro pensamiento y cómo estamos administrando toda esta amalgama de confusiones que el mundo y la sociedad quiere introducir en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra fe. Sinceridad con nosotros mismos. Esa sinceridad con nosotros mismos, queridos televidentes, en segundo momento nos va a llevar a tener una sinceridad vocacional. Recordemos que todos tenemos una vocación. El Señor, al crearnos, al forjarnos, al ser Él el creador y al ponernos al mundo, darnos el gran don de la vida, ha instaurado en nuestro corazón una vocación. Recordemos que está la vocación a la familia, es decir, las parejas que se casan, que contraen matrimonio, que reciben la bendición del Señor y que pueden vivir su amor a plenitud. La vocación al matrimonio. Existe la vocación a la vida consagrada. Hombres y mujeres que se consagran siendo religiosos y religiosas y hombres que se consagran por el sacramento del orden, o sea, del sacerdocio, los sacerdotes. Y también la vocación a vivir la soltería, a vivir en comunión con el Señor. En cualquiera de estas vocaciones que nosotros descubramos que es la propia, tenemos que ser sinceros. Nosotros cuando vamos al seminario, cuando queremos ser seminaristas para prepararnos para ser sacerdotes, para configurar nuestro corazón con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, yo diría que la primera motivación sería la sinceridad. Y no solamente en la vocación sacerdotal, en cualquier vocación. El novio al quererse casar con su novia tiene que ser sincero. La persona al querer vivir la soltería tiene que ser sincero. Aquella persona que descubre que su vocación es ser médico o ser televidente, porque quizás le gusta mucho, o de pronto ser profesor o ser profesional en cualquier otro campo de la vida racional y práctica, entonces tiene que primero ser sincero consigo mismo. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que comenzamos carreras, metas, muchos propósitos en nuestra vida, pero no pelechan, ¿cierto? No funcionan, porque única y precisamente estamos escuchando la voz que nos dicta la conciencia en un momento determinado de nuestra vida y no estamos siendo verdaderamente conscientes y sinceros con nosotros mismos.
Es una oportunidad, queridos televidentes, para mirar si en mi vida yo sí he sido sincero con lo que estoy haciendo y con lo que quiero ser. Si en realidad yo proyecto mi vida como un sacerdote o como un médico o como un profesor, y al proyectarla me doy cuenta que dentro de poco tiempo yo voy a ser plenamente feliz. Y al ser plenamente feliz yo, pues, hombre, voy a ser feliz a las demás personas, voy a esparcir amor, voy a esparcir sonrisas, voy a esparcir una buena atención. Es una oportunidad para que todos nosotros entonces nos volvamos a acercar a ese bonito valor de la sinceridad. Recordemos, sinceridad con nosotros mismos, sinceridad vocacional. Que al yo descubrir qué quiero ser en la vida, sea sincero con el Señor. Escuche su palabra, escuche su voz que me habla en mi interior y que quiere hacer morada en mí. ¿Te imaginas estar en cuarentena y sin televisión? ¡Qué aburrición! O peor, ¿te imaginas estar todo el día en la casa y sin internet? ¡Qué desespero!, ¿cierto? Por eso, en Cable Plus Televisión te invitamos a ponerte al día con tus pagos para seguir disfrutando de nuestros servicios. Para más información, comunícate al 322-1342, 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estamos en una época donde las altas temperaturas y la ausencia de lluvias pueden generar que una simple quema se convierta en un incendio forestal que afecte nuestro bienestar y el de nuestro planeta. Por esta razón, debemos cuidar el medio ambiente y hacer un compromiso de responsabilidad social para evitar que nuestro entorno se vea afectado. Evita las quemas, no arrojes residuos en las zonas verdes y quebradas y alerta de cualquier emergencia que se presente. Recuerda que el cuidado del medio ambiente es compromiso de todos. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Un hombre dijo: quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Recuerda que cuidándote nos cuidas a todos. Sé paciente y quédate en casa. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Seguimos, queridos televidentes, abordando este gran tema de la sinceridad, el valor de la sinceridad en nuestra familia. Ya hemos hablado de la sinceridad con nosotros mismos y como conclusión podríamos decir que la sinceridad con nosotros mismos es aceptarnos como Dios nos ha hecho y amarnos así para poder amar a los demás. También ya hemos hablado sobre la sinceridad vocacional. Y recordemos ese texto también como conclusión del Evangelio de Mateo, donde el Señor llama a sus discípulos y les dice: el que quiera seguirme, tome su cruz, aférrese a ella y sígame. La cruz sería aceptar con mucho amor y con mucha humildad ese plan de salvación que Dios ha trazado en nuestra vida, ser sinceros con nosotros mismos. Qué bueno poder continuar con esa reflexión sobre el valor de la sinceridad, y no podemos dejar de meditar sobre la sinceridad en nuestra fe. La sinceridad en nuestra fe. Y qué importante es ser sinceros en nuestra fe, porque muchas veces nos acercamos a la oración con un montón de añadidos, con un montón de ideologías, de pensamientos que nos apartan de esa verdadera comunión espiritual con el Señor. La sinceridad en nuestra fe, como diría el Señor en su palabra, que cuando oramos tenemos que acercarnos a la oración perfecta,
que la oración perfecta es la que sale del corazón con sinceridad y con seguridad. Es importante la sinceridad en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de oración, porque nos lleva a aceptar la voluntad del Señor. Muchas veces no alcanzamos las gracias y las bendiciones de parte de Dios precisamente porque cerramos nuestra mente y nuestro corazón a nuestro propio egoísmo, a nuestros propios intereses, a lo que a mí me parece, la mejor opción, la mejor decisión, y nos olvidamos que el Señor actúa en nuestra vida no para que caigamos en el mal, ni en la tentación, ni en el pecado, sino por ende para que alcancemos la santidad. Es decir, lo hemos escuchado muchas veces. En ocasiones le pedimos cosas al Señor que no van a ser provechosas para nuestra vida de fe, para nuestra alma. Muchas veces le pedimos al Señor un montón de cosas que no tienen sentido. Nos quedamos en los deseos del niño, que en Navidad simplemente pide regalos y no trasciende más allá para pedir esos valores, esas gracias, esas bendiciones que son importantes en nuestra vida. La misma palabra del Señor nos muestra que a Jesús, nuestro Maestro, no le queda grande nada. Es un Dios divino y humano que actúa en nuestra vida de la manera más sencilla, a ricos y a pobres. Se me viene a la mente aquel pasaje evangélico que hace poco contemplábamos y reflexionábamos en la Sagrada Eucaristía, cuando el Señor se le presenta un jefe de los judíos y le pide que resucite a su niña que ha muerto, pero también se le presenta una humilde mujer que tenía unos flujos de sangre, una hemorragia, hace mucho tiempo. Y podíamos hacer esa contraposición entre un hombre que era un jefe, que era un varón importante entre la comunidad, y una mujer que por ser impura, por tener aquella enfermedad, por tener esos flujos de sangre, era discriminada. Una mujer humilde, ante los ojos del mundo no contaba. Pero lo bonito de esto es que el Señor no mira las apariencias, sino que el Señor mira el corazón. Y cuando nosotros llegamos con un corazón sincero y arrepentido, es cuando el Señor puede actuar en nuestra vida. Si quitamos todas esas arandelas de nuestro corazón, las vanaglorias, las mismas seguridades humanas, todo aquello que nosotros vamos recogiendo en el camino de la sociedad, de nuestra vida superficial y que nos obstaculiza con el Señor, entonces vamos a poder escuchar su palabra, Él nos va a escuchar a nosotros y entonces Él va a actuar grandemente en nuestra vida. Sinceros en nuestra fe, sinceros en nuestra vida espiritual. Continuando con este tema, podríamos reflexionar acerca de la sinceridad en nuestra familia. Y qué importante, yo creería que este es el centro de esta reflexión. Sinceridad en nuestra familia. Es muy importante ser sinceros en nuestra familia porque la sinceridad nos va a llevar a compartir todos juntos como una sola familia, como un solo hogar. Qué triste es ver en ocasiones familias en el mismo hogar divididas. Papás e hijos que no se hablan, que tienen enemistades, que tienen odios y rencores guardados en sus corazones. Qué triste es ver cuando el mundo quiere disgregar y fragmentar nuestras familias. Quiere ponernos un estereotipo de familia completamente diferente al que el Señor ha fundado y al que el Señor nos ha regalado. Qué importante es ser sinceros en la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad, es la cuna vocacional. Es decir, la sociedad ahí se ve reflejada en la familia, porque si en la familia nos forman como buenos ciudadanos, como buenos cristianos, entonces tendremos una sociedad y un mundo habitado por buenos ciudadanos y por buenos cristianos, y todo va a fluir en más tranquilidad, en más paz, en más amor. Y qué importante ver la familia como una cuna vocacional, porque en la familia, a medida que vamos creciendo, es donde vamos identificando qué es lo que quiere el Señor con nosotros, qué vocación es la que Él ha fundado y la que ha puesto allá, en el interior de nuestra alma. ¿Para qué hemos venido al mundo? ¿De qué manera vamos a servirle a la sociedad?
Ya dijo el Señor, el más importante es el que se queda atrás sirviendo, el que se agacha, el que se abaja para servirle a los hermanos. ¿Cómo nosotros pretendemos servirle a los demás? ¿Cómo pretendemos ayudar a los demás? En la familia nosotros vamos identificando poco a poco de qué manera podemos servirle a esos hermanos que son nuestra familia en la fe. Ya decía yo que es muy triste cuando vemos a las familias que allá en su hogar, en su ambiente hogareño, viven una completa cruz, porque no han sabido vivir, no se han sabido escuchar, no han sabido comprender los errores. No podemos pretender que nuestros familiares, es decir, que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, etcétera, sean como ángeles, con cuerpos gloriosos, que levitemos, que solo hagamos cosas buenas. No, tenemos que ser conscientes que como humanos nos caemos, nos equivocamos, cometemos errores. Pero para eso, dice el Señor en el Evangelio, hay que corregir con una corrección fraterna. Es decir, no a los gritos, ni a las patadas, ni a los insultos, ni a los problemas. Es corregir con amor, es sentarnos y dialogar. Muchas veces esto en el mundo es mal entendido, porque los padres de familia creen que corregir a los hijos ahorita es como con trapitos, como ponerles agüitas aromáticas para que no les duela. Muchas veces también en la familia tenemos que cumplir el papel que a cada uno nos corresponde. El papá y la mamá tienen que tener y ser sinceros en la autoridad, porque de ellos vale la formación de sus hijos. Y los hijos tenemos que respetar a nuestros padres también con mucha sinceridad. Es decir, ser conscientes de cuál es nuestro rol, nuestro papel en la familia. Hay muchos hijos que parecen papás y muchos papás que parecen hijos. La familia es tan bonita, queridos televidentes, que el Señor quiso tener una familia. Nuestro Señor Jesucristo nació con una mamá, la Virgen María, y por eso nosotros los católicos no somos unos hijos huérfanos, como de pronto algunos hermanos de nosotros que confiesan otro credo religioso lo pueden pensar. Nosotros no adoramos a la Virgen María simplemente porque sea un ser divino, sino porque es nuestra mamá. Veneramos imágenes de ella, porque es que ¿quién no quisiera tener una fotico de su mamá, de ese ser que lo cuidó, que le dio la vida, en la billetera, por ejemplo? Y qué bonito poder, al ver una imagen de nuestra Madre Celestial, de la Virgen María, recordar que es una mujer hermosa, que nos ama, que nos acompaña, que está con nosotros. Y el papá de Jesús, papá adoptivo, como dice el Evangelio, San José. Y en la familia humilde de Nazaret se forjó el gran modelo de familia. Un papá que trabajaba y que enseñaba virtudes, y una mamá que en su hogar custodiaba a ese gran hijo, al Emanuel, al Dios con nosotros, a Jesús. Y un Jesús que poco a poco fue creciendo, que se dejó formar y que fue inyectando en el hogar esa ternura, esa misericordia y esa divinidad del Señor desde el cielo, que bajan las gracias para todos nosotros. Sinceridad en la familia. Es muy importante que formemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, siendo unos cristianos sinceros, unos cristianos auténticos, que amemos y que amen nuestra fe. Qué bonito es escuchar nuestros antepasados cuando nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, que se reunían en familia en las noches o en algún lugar del día para rezar el Santo Rosario o para hacer alguna oración, por pequeña que fuera, pero todos se reunían como familia. Cuánta falta nos hace como padres y cuánta falta nos hace como hijos recibir esa tradición de acercarnos al Señor diariamente, de separar un momento para Él, solo para Él. No es solamente para el trabajo, no es solamente para las tareas, no es solamente para mis gustos personales, mis vueltas, mis quehaceres domésticos. Es acercarnos al Señor, separarle un momento del día y entonces así ir formando una comunión íntima y espiritual con Jesucristo. Que volvamos a esos valores en la familia, que volvamos a acercarnos al Señor y a tomar en nuestra familia como ese núcleo de nuestra fe que se forja en la sinceridad y en el amor.
¿Te imaginas estar en cuarentena y sin televisión? ¡Qué aburrición! O peor, ¿te imaginas estar todo el día en la casa y sin internet? ¡Qué desespero!, ¿cierto? Por eso, en Cable Plus Televisión te invitamos a ponerte al día con tus pagos para seguir disfrutando de nuestros servicios. Para más información, comunícate al 322-1342, 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Ahora Cable Plus Televisión tiene un nuevo servicio para los asociados. Ofrecemos nuestro servicio de grabación en sus reuniones sociales como bautizos, primeras comuniones, fiestas de 15, matrimonios, grados y demás. Tenemos precios especiales para nuestros socios. Para mayor información, comuníquese al 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Queridos televidentes, retomamos nuestra reflexión acerca de estos valores en la familia. En esta ocasión estamos meditando sobre el valor de la sinceridad. Hablábamos del valor de ser sinceros con nosotros mismos, aceptarnos y amarnos como somos. De nuestra sinceridad vocacional, como lo dice el Señor en el Evangelio, tomar la cruz y seguirlo a Él en nuestro cotidiano vivir. No solamente en una vida consagrada o religiosa, sino en las realidades propias de cada uno de nosotros. El médico tiene que ser feliz al ser médico, el profesor al ser profesor y así sucesivamente todos los roles que desempeñamos en nuestra sociedad. También hablábamos del valor de la sinceridad en nuestra fe, ser sinceros con el Señor al acercarnos a nuestra oración, traer un corazón sincero, que se desnuda ante Él, una alma que no tiene fingimiento, que se quita las máscaras de la mentira, de la calumnia y que nos presentamos ante Él como somos, con lo que tenemos, con lo que poseemos. Y esa sinceridad tan importante que es la sinceridad en nuestra familia para entonces así tener unas buenas relaciones y una buena y excelente sociedad. Por último, los invitaría a que reflexionáramos acerca de nuestra sinceridad cristiana, es decir, nuestra sinceridad al venir a nuestra iglesia, al ser conscientes de que por bautizados hacemos parte de la familia del Señor, somos unos cristianos católicos. Y es muy importante meditar sobre esta sinceridad porque ya lo inspiraba el Señor en la carta a los Hebreos: no os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Eso no es una palabra o un simple párrafo que está presente en la Sagrada Escritura y que se queda en la historia antigua. Hoy es mucho más real que antes. Es más necesario hoy meditar sobre eso, porque en nuestra actualidad surgen diariamente un montón de ideologías, un montón de pensamientos, un montón de doctrinas que son llamativas, pero que siempre sabemos que son extrañas. Es importante ser sinceros al profesar nuestra fe, porque podemos muy comúnmente y de manera muy fácil crearnos un montón de doctrinas, de pensamientos, de mandamientos, de teorías religiosas que no nos hacen bien.
Y esto nos lleva aún a estar en la misma iglesia, al llamarnos todos católicos, al ser universal, al profesar universalmente una misma fe, pero al mismo tiempo en nuestra comunidad tener pequeños grupos en donde nos vamos dividiendo. Entonces están los grupos de los que les gusta una cosa, de los que ven una cosa como pecado y otra cosa no. Esto nos invita a ser muy sólidos en la fe que profesamos, a profesar una fe que hemos recibido por tradición. No es una fe que nosotros nos inventamos en nuestro cotidiano vivir, una fe light, una fe express que nosotros manejamos, hacemos, forjamos a la medida de nuestros gustos, de nuestros pensamientos, de las cosas que nos parecen buenas o de las cosas que no nos parecen buenas. Es una fe que hemos recibido por tradición, una fe que hemos escuchado, leído, aprendido y hasta predicado, y que nosotros tenemos que hacerla vida en nuestra vida. No son simples teorías que escuchamos o que entran por un oído y salen por el otro. Tienen que ser una experiencia que es Jesucristo y que tiene que permear toda nuestra existencia y que nos tiene que llevar a vivir esa fe. Nosotros, esa fe que hemos recibido es la misma fe que nosotros celebramos. Es la fe que al venir al templo celebramos con la Eucaristía o cuando nos imparten los diferentes sacramentos. Es esa misma fe que el sacerdote nos predica en el ambón. Es la fe que en los hogares los padres le dan a sus hijos. Así lo hacía el pueblo de Israel al celebrar la Pascua. Sus padres, los padres de familia, les contaban la experiencia pascual del Padre Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto. Era una tradición oral, por medio de la voz, del cuento, de la predicación, del expresarse, entonces se recibía la fe. Nuestra fe hoy se compone de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios por excelencia, que es inspirada por el Espíritu Santo, un libro sagrado, y también se compone por la Sagrada Tradición. ¿Para qué digo esto? Para que nosotros cuestionemos nuestra vida. Porque quizás, como lo decíamos ahora, a veces ponemos a nuestra fe un montón de arandelas, un montón de añadidos que no nos hace bien. Tenemos que recordar lo que dice el Evangelio. Vendrán muchos lobos disfrazados de ovejas. En nuestra comunidad están muchas personas que pueden venir diario a la Eucaristía, ser aparentemente personas de mucha fe y de mucha oración, y que poco a poco van introduciendo en nuestra comunidad un montón de pensamientos, un montón de ideologías, un montón de doctrinas que, como dice la palabra, pueden ser muy llamativas, pero que son extrañas. A nosotros, como cristianos católicos, no se nos puede olvidar cuál es la centralidad de nuestra fe. El sacerdote, el misionero, la religiosa, no predica sus propios pensamientos. Siempre se predica en base a la palabra de Dios. Es por eso que lógicamente la predicación o la homilía en la Eucaristía va después de la proclamación de las lecturas, de la lectura de los libros del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento y del Santo Evangelio. Porque así es como el sacerdote o el misionero en su caso expresa el mensaje del Señor en base a eso que se ha leído y que se ha escuchado. Es decir, nuestra base fundamental es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Repito, tenemos que cuestionarnos si nuestra fe está como sin arandelas, si es una fe transparente, pura, que puede mostrarle a los demás la imagen viva de Cristo. Pero muchas veces sufrimos en nuestro camino cristiano porque ponemos mucha atención a eso que dicen los demás o a lo que escuchamos o en la radio o en la televisión, y que en realidad son doctrinas muy extrañas que nos van desviando del verdadero camino de nuestra fe. Estamos viviendo un tiempo atípico en todos los sentidos y ámbitos de nuestra sociedad, y de esto nos escapa la Iglesia. La celebración de nuestra fe la hemos tenido que hacer y ejecutar de una manera diferente. Algunas personas, muy pocas por los protocolos, han podido asistir al templo, a la Eucaristía.
Muchas personas hemos tenido que quedarnos en nuestros hogares escuchando la Eucaristía virtual por televisión o por los diferentes medios de comunicación social. Pero esto, queridos hermanos y hermanas, no nos puede apartar y quitar del anhelo perenne en nuestro corazón de estar y de celebrar al Señor de manera presencial. No podemos quitarle el valor tan grande que contiene la celebración de nuestra fe. El culmen de nuestra vida cristiana, como dicen los documentos eclesiales, es la Eucaristía. Porque en la Eucaristía nosotros nos alimentamos del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien come de este pan y beba de mi sangre, de este cáliz, no vuelva a tener ni hambre ni sed y heredará la vida eterna. Tenemos que alimentarnos del Señor, tenemos que venir a escucharlo, tenemos que venir a tocarlo, a sentirlo, a palparlo con nuestra alma. Y toda esta forma atípica de celebrar nuestra fe ha generado diferentes angustias en nuestras comunidades, han generado diferentes pensamientos en nuestras comunidades. Hay muchas cosas que nos cuestan. El solo hecho de no poder ingresar al templo, que es la casa de todos nosotros, nos genera angustia, nos genera dolor, nos genera pesar. La misma forma de comulgar, que ya la tenemos que recibir en la mano para proteger la salud tanto del sacerdote como la salud de los fieles, también nos genera un poco de angustia. Pero no podemos demonizar, queridos hermanos, y en esto tenemos que prestar mucha atención, no podemos demonizar esta situación actual. Nuestras manitos, al igual que todo nuestro cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. No son más indignas las manos que la lengua o la boca, no. Todo hace parte de un componente antropológico que el Señor ha creado. Somos templo del Espíritu Santo. Y digo esto porque muchas personas nos pueden angustiar nuestra vida espiritual. Porque nos pueden decir que recibir, por ejemplo, la comunión en la mano, o no asistir al templo, o ver la misa por el televisor, es cosa del demonio. Eso no es verdad, queridos hermanos. Muchas veces caemos en el error de creerle más a la señora de la esquina o al señor de la radio, que no sabemos cómo lleva su vida espiritual, que creerle al sacerdote que nos está predicando la palabra de Dios y que nos está encaminando en nuestra vida de fe. Hagámoslo con amor, adecuémonos a la situación actual que estamos viviendo, con mucho respeto, con mucha fe. Eso es ser sinceros en nuestra vida cristiana. Porque cuando somos sinceros en nuestra vida cristiana, entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a celebrar adecuadamente nuestra fe, y una fe que va a contagiar a los demás de todo aquello que es bueno y es grato a los ojos del Señor. No voy a cortar. Si quieres ya entonces terminar la idea, despedís y recordar los horarios, por favor. Es los domingos a las 11. Y los miércoles a las 3. Y se repite los miércoles a las 3. Listo. Continúa. Muy bien. Entonces, que este valor de la sinceridad, queridos hermanos y hermanas, queridos televidentes que nos han acompañado en este espacio televisivo, sea un valor que forjemos en el interior de nuestros hogares. Tenemos que convencernos que si vivimos la sinceridad en nuestra familia, entonces cada uno va a salir a contagiar a la sociedad de esa sinceridad. Vivamos la sinceridad con nosotros mismos. Qué bonito es cuando nos amamos y cuando nos aceptamos como somos, como el Señor nos hizo. Somos hermosos, bellos, perfectos y únicos a los ojos del Señor. Vivamos esa sinceridad vocacional, hagamos lo que verdaderamente nos hace felices, no nos llenemos de prejuicios. Yo soy un convencido de que hay muchos jóvenes, muchos hombres y mujeres que quieren entregarse al Señor y que por miedo, por el qué dirán, no lo hacen. Vamos con berraquera y con fuerza a ser sinceros con nosotros mismos y con el Señor. Vivamos esa sinceridad en nuestra vida cristiana. No nos dejemos a veces ensuciar tanto la mente y el corazón de muchas personas
escrupulosas que hay en nuestras comunidades y que nos quieren alejar del verdadero sentido de nuestra fe. Muchas gracias a todas las personas que se sintonizaron con nosotros en este programa Ábreme tu corazón. Pidámosle al Señor que cada vez nos abra más su corazón para que nuestro corazón se una y pueda entrar al corazón de Él. Les recordamos que este programa Ábreme tu corazón será transmitido el domingo a las 11 de la mañana y se dará una retransmisión, se va a volver a transmitir el miércoles a las 3 de la tarde.